Romanos capítulo 15, verso 14 al 24. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, no en lo que... Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El escritor de esta carta, el apóstol Pablo, está llegando ya prácticamente a la recta final de su carta, la carta que escribió a la iglesia, a los romanos. Y a través de todos estos meses hemos estado estudiando esta carta, hemos mirado que es una carta muy profunda, una carta muy fuerte, una carta donde el apóstol Pablo se ha dedicado a explicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Roma de una manera muy puntual, muy específica, muy detallada. Miramos precisamente el aspecto, podemos decir, doctrinal, teológico, en la que el apóstol Pablo se refiere a las enseñanzas de las partes más importantes del Evangelio. Pero también miramos el aspecto práctico del Evangelio, lo hemos estado mirando a partir del capítulo 12. Sin embargo, también podemos decir que, aunque es práctico, no deja de ser doctrinal también. La enseñanza práctica de la vida cristiana, o la enseñanza de la práctica de la vida cristiana. Sin embargo, cuando llegamos aquí a este punto que acabamos de leer todos juntos, a partir del verso 14 en adelante, podemos mirar tal vez o percibir un cambio de tono en las palabras del apóstol Pablo, donde él comienza a hablar de una manera más íntima, más personal a la iglesia. Cuando comenzamos la carta, al principio, en el capítulo 1, del verso 8 en adelante, del verso 8 al 14, miramos que el apóstol Pablo escribe acerca del deseo que él tenía de poder conocer a la iglesia de Roma. Recordemos que él no conocía personalmente a los hermanos de la iglesia. Y expresa el deseo precisamente ahí en ese capítulo número 1, en el 8 al 14, de poder estar con ellos y poderles conocer de una manera personal. Pero también miramos aquí, precisamente en el capítulo 15, en el versículo 22 al 24, donde el apóstol Pablo vuelve a mencionar ese deseo de él de conocer a los hermanos en la iglesia. Y leemos el 22 al 24, dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Y cuál es la razón por la que el apóstol Pablo había sido impedido o no había
no había podido cumplir sus deseos de estar con los hermanos en la iglesia de Roma. Es algo que él explica también aquí en estos versículos y que vamos a mirar en unos momentos más. Porque la razón la que el apóstol Pablo no había podido ir era precisamente que estaba involucrado completamente en la predicación del evangelio. Estaba cumpliendo el ministerio que el Señor Jesucristo lo había llamado. Si leemos aquí en el verso 19, en la segunda parte del verso 19, dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Si nosotros miramos un mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo, algunas Biblias traen mapas en las partes de atrás, podemos mirar la región de Jerusalén y miramos hacia arriba donde dice Ilírico. Vamos a mirar una distancia bastante amplia, bastante grande. De hecho, dicen algunos que más o menos eran alrededor de 2000 kilómetros, un poquito más, que era una distancia bastante respetable, bastante amplia, bastante grande. Pero si nosotros consideramos las dificultades que había en aquellos tiempos para viajar todas esos kilómetros en barco o por tierra, de hecho el apóstol Pablo mismo comenta en alguna de sus cartas las dificultades en sus viajes misioneros, habla de naufragios, habla de peligros en el camino. Podemos mirar entonces que la distancia se hace más difícil y más laboriosa y más larga. Si consideramos también al mismo tiempo que el apóstol Pablo no únicamente llegaba a un lugar, se paraba en una calle o entraba en una sinagoga y predicaba el evangelio y decía él: he sembrado la semilla, ahora me voy a trasladar a otro lugar. Pero nosotros sabemos que el apóstol Pablo llegaba a un lugar y no se movía de ahí hasta que había levantado una obra, una congregación que ya estaba firme. Entonces el apóstol Pablo seguía hacia otro lugar. El apóstol Pablo era un plantador de iglesias, era un sembrador de la obra del Señor. Era un hombre que estaba trabajando, que había entregado su vida completamente al ministerio de la obra del Señor Jesucristo. Por eso hablamos que él cambia a un tono más personal y más íntimo, pero le repito, no hablando de sus cuestiones personales, que nada de malo tendría, sino que se enfoca precisamente en las cuestiones personales en donde él estaba sirviendo al Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo escribió: yo planté y Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Quiere decir que el ministerio del apóstol Pablo, porque esto es importante que nosotros lo entendamos, el ministerio del apóstol Pablo era plantar la semilla de la obra de Dios, quedarse ahí el tiempo que fuera necesario, trabajar arduamente con todas sus fuerzas, con todos los recursos que él tuviera, que hasta que la obra estuviera madura. Entonces él partía de ahí hacia otro lugar hasta que llegaban otros siervos de Dios a continuar la obra. Por eso dice aquí en el verso 20 y en el verso 21, en el verso 20 principalmente, cuando el apóstol Pablo escribe y dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Y el verso 21 es una cita del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 15, para respaldar lo que él estaba diciendo. Entonces el apóstol Pablo menciona que no predicaba el evangelio donde Cristo ya hubiera sido mencionado, para no edificar sobre un fundamento ajeno. No se está refiriendo a una cuestión de orgullo, ¿verdad? O de que estuviera mal llegar a predicar donde ya hubiera sido predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que la labor y el ministerio específico del apóstol Pablo era sembrar, era abrir el camino, era plantar la semilla del evangelio para que se levantara la obra de Dios en ese lugar. Esto desde luego no le impedía al apóstol Pablo también visitar iglesias que ya estuvieran fundadas, visitar iglesias inclusive que él no hubiera plantado, que no hubiera trabajado en esa obra. Es el caso de la iglesia de Roma. Si nos vamos al
capítulo número 1, en el versículo 10 y en el versículo 11, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, aunque el apóstol Pablo era un pionero del evangelio, un sembrador de la palabra de Dios, del evangelio, eso no le impedía también visitar otras congregaciones, principalmente también aquellas que él había sembrado. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, le escribe a la iglesia y le dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Entonces tenemos aquí un hombre completamente entregado a la obra del ministerio. Y aquí en el versículo 14, donde comenzamos a leer, podemos mirar a un hombre tremendamente sabio, hermanos, tremendamente prudente, tremendamente un hombre en toda la extensión de la palabra, un hombre espiritual, un hombre de Dios, del cual todos nosotros podemos aprender en gran manera. Pablo les está enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia, un evangelio, nosotros sabemos, hermanos, que lo conocemos, y aquellos que hemos sido afectados por este evangelio sabemos que es un evangelio hermoso, maravilloso, que cambia, que transforma nuestras vidas. Pero sabemos también que es un evangelio, podemos decir, hermanos, ríspido. Un evangelio, podemos usar las palabras duro. Un evangelio, hermanos, que podemos decir que ofende al hombre, a la mujer pecador. Un hombre que confronta, que la sola palabra de Dios, hermanos, es difícil a veces para recibir. Ríspida, dura de recibir. Que no necesitamos, hermanos, los predicadores o aquellos que enseñan o que enseñamos la palabra de Dios, no necesitamos nosotros usar palabras duras salidas de nuestro pensamiento, de nuestra mente, ofender a las personas, ¿verdad?, con nuestras propias palabras, porque la misma escritura, la misma palabra de Dios es dura en sí misma. Únicamente lo que hace falta es predicar la palabra de Dios como es, sin añadir ninguna palabra que salga de la mente del ser humano, para que las personas sean confrontadas al escucharle y al sentir el rigor, perdónenme la palabra, en su carne pecaminosa. El apóstol Pablo, sabiendo esto, hermanos, él también es un hombre sabio, respetuoso, porque qué importante es el respeto, hermanos, en la congregación, ¿verdad? Qué importante es el respeto en los ministros, en los que enseñamos, en los que de alguna manera, por la gracia, por la misericordia de Dios, hemos sido puestos, ¿verdad?, como servidores en una congregación o en algún ministerio. Porque notemos las palabras con las que empieza el apóstol Pablo. Y dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y realmente no son palabras lisonjeras estas. No son palabras como para manipular a las personas y poder quedar bien con ellas. Son palabras respetuosas, basadas en la verdad del evangelio, porque sabemos nosotros, hermanos, que ¿qué es lo que produce el evangelio? La palabra de Dios en una congregación llamada congregación verdadera, genuina. ¿Qué es lo que produce sino una iglesia madura, una iglesia que conoce la palabra de Dios, una iglesia instruida en la palabra de Dios, tal vez con defectos, tal vez con muchas cosas que hacen falta todavía, ¿verdad?, como una congregación como la nuestra, o cualquier congregación, la congregación a la que el apóstol Pablo se está dirigiendo, que es la congregación en Roma, que seguramente le hacía falta muchas cosas, y que el apóstol Pablo se había encargado de enseñar a lo largo de toda esta carta, pero seguramente una iglesia que ya había crecido en su madurez espiritual, a una estatura que ellos estaban capacitados para poder amonestarse los unos
a los otros, que no necesitaban de que alguien viniera de fuera para poder poner orden en una iglesia desordenada, porque la obra de Dios, que es lo que se espera en una congregación, se esté llevando a cabo ahí. Y por eso el apóstol Pablo dirige estas palabras que son, les repito, de un hombre verdaderamente respetuoso, verdaderamente sabio, que se dirige a una congregación. De hecho, cuando leemos todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, podemos mirar que es la manera en que él se dirige, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, la carta a los Corintios, una carta dura tremendamente, por la situación, las circunstancias que estaban pasando ahí. Sin embargo, cuando miramos la introducción de la carta a los Corintios, cómo se dirige a ellos de una manera tremendamente amable, no echando mentiras, sino hablando la verdad de la palabra de Dios. La única carta tal vez que pudiéramos decir que es la excepción es la carta a los Gálatas, ¿verdad? Que desde que empieza la carta empieza de una manera muy tajante, muy dura, por la situación y las circunstancias que se estaban mirando ahí en la iglesia que estaba en Galacia, y que se puede percibir en las palabras del apóstol Pablo un celo y un enojo, podemos decir, por lo que ellos estaban permitiendo que sucediera ahí en esta iglesia. Pero sigue escribiendo el apóstol Pablo y les dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia que me es dada. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, me atrevo. O sea, es como no podemos llamarlo totalmente como una disculpa, pero sí, de alguna manera el apóstol Pablo, discúlpenme el atrevimiento, que les hable de estas cosas, para recordarles todo lo que nos ha hablado a partir del capítulo 1 hasta este punto de la carta en donde estamos. Cosas que ellos sabían seguramente como iglesia cristiana, pero que era necesario volver a recordar una vez más. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, no necesitamos recordar una y otra vez las grandes verdades del Evangelio, de la palabra de Dios. Cuando estamos reunidos, hermanos, como iglesias, 2 o 3 o 4 hermanos, o cuando estamos comiendo ahí, que platicamos cosas que nosotros sabemos ya, ¿verdad? Cosas que no las ignoramos, mas sin embargo sabemos nosotros que tenemos que estarnos recordando una y otra vez. Porque somos tardos para oír, dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Fe de ratas, no sabemos si fue el apóstol Pablo, pero escritor a la carta a los Hebreos. Somos tardos para oír. Y aquí en el verso 16, el apóstol Pablo comienza a hablar del ministerio al que el Señor Jesucristo lo ha llamado, para ser ministro de Jesucristo. Termina el verso 15 diciendo: por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que el apóstol Pablo recibió el ministerio de parte de Dios específicamente para ir con los gentiles a predicarles el Evangelio. ¿Quiénes son los gentiles? Lo hemos hablado en algunas ocasiones. El apóstol Pablo comenzó predicando el Evangelio al pueblo judío, pero al mirar el rechazo, ¿verdad?, de los judíos al Evangelio, dice la Escritura que él se volvió a los gentiles. Los gentiles literalmente significa otras naciones. Las otras naciones. Estaban los judíos, llamados el pueblo de Dios, pero estaban los gentiles, las otras naciones. Entonces el área de trabajo, hermanos, del ministerio del apóstol Pablo era amplio, era tremendamente amplio, grande. Eran todas las otras naciones. Era el ministerio que Dios le había dado al apóstol Pablo. Dice:
para ser ministro de Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra ministro? Sabemos todos nosotros, ministro es servidor, es un siervo. Pero por lo que leemos más adelante, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos entender que el apóstol Pablo está usando la figura del sacerdote del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que presentaba sacrificios delante de Dios. ¿Y qué tipo de sacrificios presentaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Nuestro hermano Enrique leía Malaquías capítulo 1, del 6, versículo 6 me parece en adelante, que era un reproche, hermanos, de parte de Dios para el pueblo de Israel, que a esas alturas de la historia del pueblo de Israel se había desviado completamente del espíritu original, que eran los sacrificios a Dios, que era la manera en la que el pueblo de Dios adoraba a Dios. Pero ¿de qué manera, hermanos? Pregunto yo, para que lo medite en su mente y en su corazón en este momento, conforme a lo que usted ya sabe, que ha leído en la Escritura. ¿De qué manera debían de ser los sacrificios a Dios? Agradables, aceptables. Un cordero de 1 año, sin mancha, perfecto, para ser entregado en sacrificio a Dios. ¿Cuál era el reproche de Dios en el libro de Malaquías? Que teniendo buenos ganados presentaban al Señor lo peor que tenían, lo que no servía ya. Pero estamos hablando aquí del testimonio personal, hermanos, de este hombre. Y les repito, hablando ya en un tono más íntimo y más personal a la iglesia, hablando del ministerio y de la manera que él lo percibía y lo estaba llevando a cabo. Por la gracia de Dios, para ser ministro de Jesucristo, ministrando el Evangelio de Dios. Una parte de su sacerdocio hacia Dios en la que él llevaba a cabo su sacerdocio, su servicio como sacerdote de Dios, como ministro de Dios, era la predicación y la enseñanza del Evangelio. ¿Cuántos ministros sabemos aquí? 2, 3, el pastor y los que predican. Primera de Pedro capítulo 2, 9, ¿se acuerda qué dice? El apóstol Pedro hablando a la iglesia en su totalidad, a las iglesias. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo no está presumiendo aquí de su ministerio, está presentándose él como ejemplo de lo que Dios hace en un hombre o en una mujer que entregan sus vidas a Dios y que somos llamados todos a ministrar como sacerdotes. Pero como los sacerdotes del Antiguo Testamento, al principio de la Escritura, que eran llamados a presentar lo mejor para Dios. Si leemos el libro de Levítico, las instrucciones puntuales, hermanos, usted puede leer el libro de Levítico y se puede aburrir al ver tanta especificación puntual que Dios da a Moisés. ¿Cómo deberían de servir los sacerdotes a Dios en su templo, en su servicio a Él? De esa manera tenían que servir los sacerdotes y de esa manera tenemos que servir todos nosotros, hermanos. ¿Cuál es una de las maneras en la que Dios nos ha llevado a servir? El apóstol Pablo lo menciona aquí, ministrando el Evangelio de Dios, predicando y enseñando las buenas nuevas de salvación. Y luego añade,
para que los gentiles, aquellos a quienes Él había sido enviado a las otras naciones, personas que estaban regadas en todo el mundo, fueran presentadas como ofrenda agradable a Dios. ¿Cuál era el instrumento poderoso que Dios había dado al apóstol Pablo para ejercer su sacerdocio? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la vida de una persona de tal manera que pueda ser entregada como una ofrenda agradable a Dios? Una ofrenda perfecta a Dios, hermanos. Estamos hablando de la obra poderosa, maravillosa de Dios en la vida de las personas. La predicación del Evangelio, hermanos, produce almas conversas, almas transformadas poderosamente por el poder de Dios, almas trasladadas de las tinieblas a la luz admirable de Dios, almas que llegan a conocer su pecaminosidad delante de Dios. ¿Qué es la predicación del Evangelio? Es necesario que nosotros conozcamos, hermanos, esta tremenda herramienta poderosa que Dios nos ha dado a nosotros para poderle servir y poder llevar una ofrenda grata a Dios. Estamos hablando del trabajo de este hombre incansable. Desde Jerusalén hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que él hacía, hermanos? Si nosotros leemos puntualmente la Escritura, las cartas del apóstol Pablo, ¿qué es lo que él hacía? En la carta a los Gálatas, capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo haya sido formado en vosotros. Y Colosenses, capítulo 1, verso 28, dice: a quien anunciamos, hablando de Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos, como sacerdotes, como ministros de Dios? De todos nosotros, no únicamente del pastor, el hermano Enrique, los que predicamos, los que enseñamos aquí. Uno de nuestros deberes, hermanos, como ministros, como sacerdotes, es presentar el Evangelio a las almas, para que se conviertan a Dios. Si nosotros no presentamos el Evangelio, hermanos, de una manera correcta, bien, como debe de ser, nosotros no podemos llevar una ofrenda grata delante de Dios. ¿Cuántas veces me tocó a mí, a un servidor, ir con las personas y decirles que Cristo les amaba? Lo cual no es una mentira. Podemos decir que es una verdad ni siquiera a medias. ¿Cuántas veces me tocó ir y decirle a las personas que Dios los podía resolver sus problemas que ellos tenían? Sus problemas emocionales, sus problemas familiares, sus problemas matrimoniales, sus problemas económicos, sus problemas de salud. Obviamente las personas esperanzadas están buscando ayuda, están enfermos, están deprimidos, tienen problemas matrimoniales, tienen problemas familiares. Obviamente les lanzan ese salvavidas, dicen: pues yo lo quiero, lo necesito. Pero ¿es esa una vida transformada, hermanos? ¿Es esa una ofrenda grata para Dios?
Hombres y mujeres que no conocen al Señor, que no conocen a Dios. Hombres que siguen, mujeres que siguen pecando, perdónenme hermanos, sin ningún rubor. Hombres y mujeres que practican, hermanos, cosas que la Biblia prohíbe y que nos llama a nosotros a abandonar, porque no conocemos el Evangelio, porque no conocemos a Dios. Porque tenemos temor de decirle a las personas, hermanos, que son pecadores. Más temor aún decirles que son viles pecadores. ¿Qué es la conversión, hermanos? ¿Qué es lo que produce el Evangelio? ¿Qué significa la conversión? ¿Qué significa cuando nosotros le decimos a una persona arrepentidos y convertidos? El arrepentimiento sencillamente significa volvernos a Dios. Cuando nosotros le decimos a una persona que se arrepienta, le estamos diciendo, vuélvete a Dios. Vuélvete de tus malos caminos a Dios. Significa que vamos nosotros caminando en una dirección completamente contraria. No quiero yo pensar qué estilo de vida. Puede ser un estilo de vida muy, muy decente, muy honesto, muy pulcro, humanamente hablando, pero lejos de Dios. Caminando diametralmente opuesto a lo que Dios nos marca en su palabra. Puede ser vidas envueltas en drogadicción, en inmoralidades de todo tipo. Todos, hermanos. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, todos nosotros en otro tiempo caminábamos conforme a la corriente de este mundo, haciendo la voluntad y los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son palabras que suenan duras, hermanos, mas sin embargo no las estoy sacando de mi intelecto, de lo que se me está ocurriendo en este momento. Son palabras que están escritas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le decimos a una persona que se arrepienta, le estamos diciendo, dale la espalda a la manera que estás viviendo y vuélvete a Dios. Cuando nosotros decimos, hermanos, que estamos buscando a Dios, perdónenme lo directo, hermanos, pero cuando nosotros decimos que vamos a una iglesia, que somos creyentes, sin embargo, nuestro estilo de vida es un estilo de vida que camina conforme a la corriente de este mundo. Nosotros estamos haciendo lo inverso a la conversión que la palabra de Dios nos llama, el volvernos a Dios. Y esto inverso es que nosotros le damos la espalda a Dios para volvernos en pos de nuestros propios caminos. Cuando nosotros no hablamos del Evangelio, hablamos del Evangelio, pero no hablamos del problema principal que los seres humanos tenemos y que es el pecado. No estamos llevando nosotros una ofrenda grata al Señor. Estamos privando a las personas de lo más importante que ellos deben de escuchar. Algo muy doloroso para la naturaleza humana, pero que es necesario escuchar. Aquí en esta congregación, todos nos conocemos, sabemos que unas hermanas están pasando por un proceso de salud, están en tratamientos.
Creo que no debe haber sido fácil cuando les dijeron lo que había que atacar. Sin embargo, si no hubieran escuchado esa noticia, no hubieran tenido la oportunidad de poder luchar por su salud. Estamos privando a las almas, hermanos, cuando les decimos que Cristo les ama, personas que están hundidos en el pecado, como todos nosotros estuvimos. Cristo te ama. Tiene una respuesta para ti. Les abrazamos, los levantamos, los llevamos a algún lugar. Se sienten bien, pero en su corazón siguen, perdóname la palabra, aborreciendo a Dios, caminando en sus propios caminos. Esa no es una ofrenda grata, agradable, aceptable para Dios. La predicación del Evangelio y la enseñanza de este. Hay una enseñanza, hermanos, para todos nosotros que hemos conocido al Señor. Una enseñanza que nos dice cómo tenemos que vivir, hermano. Una enseñanza que nos dice cuál debe de ser nuestro comportamiento. Una enseñanza que nos dice cómo debemos de tratarnos los unos a los otros, cómo debemos tratar a los de fuera, aún a nuestros enemigos. Una enseñanza que cada área de nuestras vidas nos dice puntualmente cómo nosotros debemos de honrar a Dios mientras estemos en esta vida. No es una enseñanza, hermanos, de superación personal. No es una enseñanza de cambiar malos hábitos y adquirir buenos hábitos. Es una enseñanza de buena educación, es una enseñanza poderosa que transforma vidas desde lo más íntimo del corazón. Y aquí el apóstol Pablo lo escribe cuando dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios hace una obra poderosa, hermanos, en nuestras vidas. Un servidor que les está hablando, si quiere conocer mis errores y mis fallas, pregúntelos a mi esposa. Y me estoy arriesgando, estoy siendo muy arriesgado. Pero todos nosotros, hermanos, necesitamos que se nos recuerde el Evangelio, porque estamos en el camino. Sin embargo, debemos identificar, hermanos, algo que ha sucedido en nuestros corazones, profundo. Algo sobrenatural, algo poderoso, que no pueden hacer los consejos de nuestros padres, la educación en la escuela, el temor a ciertas circunstancias, el temor a ir a la prisión o circunstancias que podamos conocer en esta vida. No lo pueden hacer. Solamente el poder del Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas cuando nosotros reconocemos lo que el Evangelio dice, que somos pecadores y pedimos el auxilio de Dios y le decimos: Señor, sálvame. Podemos identificar, hermanos, que algo sucede en nuestros corazones puntualmente, hermanos. El drogadicto deja de drogarse. Totalmente, hermanos. El alcohólico deja de consumir alcohol. El inmoral deja de cometer inmoralidades. El rencilloso, el iracundo deja de sentir esos sentimientos tan negativos para albergar el amor de Dios en su corazón. No, sin trabajos y sin esfuerzos. Esta conversión genuina, hermanos, lo que hace Dios en nuestras vidas. De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Soy ministro de Jesucristo. No es la obra que estoy haciendo yo, dice él. No me estoy gloriando en mí lo que estoy haciendo. Miren lo que estoy haciendo todo
lo he llenado del Evangelio de Dios. Dice el verso 17, tengo pues de qué gloriarme. Tengo pues, fíjese la palabra, ¿no? Tengo de qué jactarme. Tengo de qué enorgullecerme. Suena contradictorio lo que estamos hablando, pero cuando el apóstol Pablo añade en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, esto lo cambia todo. Porque somos llamados a gloriarnos, hermanos. Somos llamados, tal vez necesitamos acostumbrarnos a escuchar esta palabra en el sentido positivo que la Escritura lo menciona. Enorgullecernos de ser ministros de Jesucristo. En este tiempo que vivimos, malvado, hermanos, donde el Evangelio es vituperado en todas partes, donde somos tenidos en poco, hermanos, que a muchos les da vergüenza aún decir que van a una iglesia, que son cristianos, porque sabemos que hay un concepto negativo. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Escribe la carta a los Gálatas, lejos esté de mí el gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Un hombre que entendía perfectamente el Evangelio, al que había sido llamado, y entendía perfectamente a quien estaba sirviendo. La seriedad de estas cosas, hermanos, las comienza uno a percibir cuando uno comienza a profundizar en la palabra de Dios. La seriedad para un servidor, hermanos, de predicarles el Evangelio y desear con todo mi corazón que haya una genuina conversión en aquellos que le escuchan, que ya es algo grande y maravilloso, pero cuando damos un paso más allá y decir, poder presentar a esos creyentes que recibieron la palabra, poderles enseñar la doctrina de la práctica de la vida cristiana, de tal manera de poderlos presentar delante de Dios como una ofrenda agradable a Él. No un hombre y una mujer perfecta, sin falla, sino un hombre y una mujer que se están esforzando en los caminos del Señor y que se manifiestan en sus vidas esos frutos, esas señales de que algo está ocurriendo en su vida. Los que enseñamos la palabra aquí, hermanos, los que comparten el Evangelio con otras personas, no nos equivoquemos. No nos sintamos satisfechos únicamente con decirle a alguien, hey, Cristo murió por ti, por tus pecados, está bien, y nos vemos, y jamás lo volvemos a ver. El sacerdocio, hermanos, es un sacerdocio santo para nuestro Señor, y debemos nosotros presentarle algo que le sea grato. El verso 19 sigue el apóstol Pablo describiendo la manera que él ministraba al Señor. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las señales y los prodigios a los que se refiere el apóstol Pablo? Está hablando obviamente de los milagros, ¿verdad? Está hablando de hechos sobrenaturales, que no tienen una explicación natural, obviamente. Hechos sobrenaturales que son visibles en las personas en quienes son efectuados esos milagros.
hechos sobrenaturales que son visibles en la naturaleza cuando son efectuados y afectan la naturaleza de una manera milagrosa. Si recordamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sanando enfermos, resucitando muertos, recordamos la Escritura como el asombro, la maravilla, el temor, la reverencia ante Dios al mirar aquellas señales, aquellos prodigios maravillosos que el Señor Jesucristo realizaba. Sus apóstoles, sus seguidores después de Él, cómo ellos hacían las mismas señales, los mismos milagros. El apóstol Pablo, echando fuera demonios, sanando personas. Y cómo el asombro, cómo el pasmo de las personas al mirar visiblemente lo que ocurría cuando una persona era objeto de un hecho sobrenatural que no tenía explicación en su vida. El Señor Jesús, cuando tuvo la tormenta en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, dice la palabra de Dios que sus discípulos, asustados, despertaron al Señor que iba dormido. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como el Señor dice que habló al viento y al mar y le dice calla y enmudece. Y fue grande bonanza. Dice que aquellos hombres se espantaron en gran manera y entre ellos mismos decía, ¿quién será este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Maravillas, hermanos, que causan un asombro tremendo. Nosotros podemos decir sin lugar a dudas que en este tiempo que vivimos no miramos esos milagros, hermanos. Yo lo conmino a que me corrija si estoy equivocado. No digo que Dios no hace milagros, sí los hace, y maravillosos y grandiosos, pero como los que miramos aquí en la Escritura. ¿Cuántos hemos ido a campañas en otro tiempo de milagros, verdad? Campaña de milagros y sanidades. ¿Cómo miramos cosas ahí que las queremos comparar con lo que la Escritura nos dice? Pues simplemente no llenan, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice. Estos que sucedía eran milagros y señales, pero dijo el Señor Jesucristo, hermanos, los que creen en mí harán las obras que yo hago y cosas mayores que estas harán. Yo le vuelvo a conminar, hermano, que usted me diga si sabe en la Escritura de algún discípulo, de algún apóstol que haya hecho un milagro mayor que Jesús. Porque no dijo Jesús iguales a los que yo hago, mayores que los que yo hago. El Señor Jesucristo, hermano, se está refiriendo al alcance de la obra misionera de los discípulos de Jesús. Estamos hablando del apóstol Pablo, desde Jerusalén hasta el Ilírico. Jesús estuvo en un área relativamente pequeña, en Judea, en Jerusalén. El libro de Hechos habla de los discípulos como hombres que han puesto de cabeza al mundo entero. ¿Cuál es el mayor milagro, hermano, que Dios puede hacer? ¿Cuál es el mayor prodigio, hermanos, que Dios hace en su obra? El mayor prodigio, el mayor milagro que Dios hace es la conversión de las almas. Amén. Es la salvación, hermanos, de hombres y mujeres pecadores. Amén. Convertidos, hermanos. Una persona que ha pasado por ese proceso, hermanos, uno puede entender lo que es eso. Literalmente, hermanos, literalmente una vida nadando hundido en el fango de la inmoralidad y de tantas cosas. Cómo al conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recibir su gracia y su misericordia, poder sentir una transformación, hermanos, completa y total.
Le repito que estamos en medio de un proceso, hermanos, donde fallamos, donde pecamos, pero volteamos para atrás y podemos decir con certeza, no soy el mismo. Un milagro, una maravilla causaba asombro en las personas que lo observaban. Un muerto resucitar, imagínense el impacto de aquello. Un hombre ciego desde su nacimiento, las personas que le conocían, imagínense el impacto que aquello producía. Ahora yo me pregunto, el impacto que produce la vida de un alma transformada. Y aquí es para que nosotros, hermanos, nos preguntemos. Las personas que nos conocen, que conocen nuestra vida pasada y nuestra vida presente, al observar nuestras vidas, están pasmados, hermanos. Están asombrados, perdóname la expresión, están anonadados al decir, no lo puedo creer. Nadaba en odio, nadaba en rencor y ahora es un alma de Dios. Un hombre sumido en las drogas, en las adicciones, y ahora es un hombre recto, un hombre íntegro. Preguntémonos, hermanos, en los medios donde nos conocen, ¿qué opinión tiene la gente de nosotros? O están anonadados, perdónenme, hermanos, que digamos que somos creyentes y no somos consecuentes con aquello que nosotros decimos. Somos llamados a ministrar a Dios de una manera excelente. Cuando el apóstol Pedro habla de anunciar las virtudes de aquel, literalmente está diciendo anunciar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros decimos, hermanos, que somos cristianos, estamos diciendo algo de mucho peso. El hecho de que en estos días y mucha parte de la historia cristiana, el decir soy cristiano en mucho tiempo ha sido una palabra devaluada. Eso se debe principalmente que nosotros no conocemos el peso de lo que eso significa. Como ministros del Señor Jesús, ministros de Dios, tenemos el deber, hermanos, y el privilegio de predicar el Evangelio de una manera excelente, de enseñarlo de una manera tal que las personas puedan aprender lo que es la genuina vida cristiana, de tal manera de llevar esas almas como un sacrificio grato para Dios. Sin embargo, esas almas que nosotros presentamos, que decimos yo ministré a tal persona, ellos no tienen una actitud pasiva en ello, que son llevados únicamente como a nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? Que los mandamos al kinder, los peinamos, les abrochamos los zapatos y ellos no hicieron nada. Ellos también, nosotros también, los hermanos de Roma también, todos nosotros también, todos quienes hemos sido expuestos al Evangelio y que hemos profesado fe en Jesucristo, nosotros tenemos el deber de nosotros mismos, hermanos, presentarnos delante de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Tenemos el deber, hermanos, de llegar delante de Dios como una ofrenda en olor grato a Él.
Escuchamos la lectura de nuestro hermano Enrique hace unos momentos, Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 14. Con esto quiero terminar. ¿Cuánto tiempo había pasado de que Dios dio directamente las instrucciones a Moisés cómo deberían de ser sus sistemas de adoración del pueblo de Israel? Hasta este momento de la carta, de la profecía de Malaquías para el pueblo de Israel. Somos seres humanos, hermanos, frágiles, volubles en gran manera. Hoy podemos estar de buen ánimo y mañana podemos estar en una condición emocional baja. Por eso esta palabra que por toda la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento se nos menciona, esta palabra perseverancia. Qué importante es para nosotros. Dios hace la obra en nuestras vidas, hermanos. Cuando el Señor Jesús me alcanzó a mí, estoy seguro que es la misma experiencia de todos los demás. Esa no fue una condición estable todos los días de nuestras vidas. Vienen situaciones difíciles, hermanos, que nos hacen fluctuar. La experiencia de la novedad, del primer amor, va pasando. Los recuerdos van quedando atrás. Y lo que teníamos por sublime, en alta estima, con el paso del tiempo, ya no lo es tanto. Por eso el apóstol Pablo les dice, tengo el atrevimiento de recordarles. El escritor de los Hebreos, capítulo 2, versículo 1, porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El pueblo de Israel empezó un sistema de adoración maravilloso. Si nos podemos imaginar el cuadro hermoso del pueblo de Dios llevando sus mejores animales, aquellos que no tenían la solvencia económica, llevando sus pajarillos, sus tortas amasadas, sus ofrendas, humildes, pero conforme ellos podían con todo su corazón. Sin embargo, pasaron por muchas situaciones, el pueblo de Israel, difíciles en sus vidas, y en este momento Dios, por medio del profeta, les dice al pueblo de Israel: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Al estar estudiando la palabra de Dios, porque hemos dicho más de una vez que la palabra de Dios es como un espejo. Donde nosotros nos reflejamos, donde nos describe cómo nosotros deberíamos de ser. Pero nos refleja lo que verdaderamente nosotros somos. Cuando yo estudiaba el testimonio del apóstol Pablo, todo lo que él hizo, echaba a volar mi imaginación, obviamente basado en lo que he leído en la palabra de Dios, sus viajes misioneros y todo lo que él padeció y lo que él hizo para esforzarse y poder presentar algo grato para su Dios, que lo había rescatado, que lo había salvado. Dice aquí una parte que leímos en el verso 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. De esta manera me esforcé. Y literalmente podemos conocer lo que el apóstol Pablo se esforzó verdaderamente en la obra del Señor, para él mismo poder presentar su vida como un sacrificio santo y agradable al Señor, para poder presentar su trabajo, la obra que Dios le había encomendado, poderla presentar delante de Dios como un sacrificio agradable delante de Él. Y la pregunta aquí para terminar, hermanos, iría en dos sentidos. ¿Cómo nosotros estamos presentando nuestras propias vidas delante de Dios? A Moisés le especificó con lujo de detalles lo que él quería en su altar. A nosotros, la iglesia de este tiempo, el Señor nos presenta puntualmente lo que Él quiere de nosotros. Una lectura regular, hermanos, de la Escritura, de la palabra de Dios, nos ayuda a poder identificar cómo nosotros nos estamos presentando delante de Dios.
Y también la pregunta sería, ¿cómo nosotros estamos trabajando en su obra y de qué manera estamos presentando lo que nosotros estamos haciendo para Dios? Es de gran valor, hermano, el trabajo manual en una congregación. De ninguna manera es despreciable, es valorable, se ocupa, se necesita. Sin embargo, de lo que el apóstol Pablo habla al presentar ofrendas gratas a Dios, habla de almas, de personas. Y el resultado de todo eso, hermanos, es la manera que nosotros percibimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La manera que nosotros ministramos el Evangelio de Dios. Lo que el Evangelio de Dios pide y demanda de todos nosotros. Y para mí fue un tiempo de reflexión en donde yo me pude ver completamente disminuido ante este gran ejemplo. El apóstol Pablo tenía un radio de trabajo inmenso. Hoy por hoy, hermanos, en lo que a mí respecta, mi radio de trabajo es este. Localmente, obviamente, todas las personas que están a nuestro alcance son nuestro radio de trabajo. Pero no se compara de ninguna manera con lo que el apóstol Pablo ministró para el Señor. Pero en lo poco, hermanos, en lo poco o lo mucho que nosotros estemos ocupados, dedicados, sirviendo al Señor, esforcémonos por presentarle lo mejor. Nuestra vida personal, mi propia vida personal, mi conducta, como lo mencionamos, el testimonio y nuestro trabajo para Dios.